¿Se imaginan que te llamen en mitad de tus vacaciones, no para invitarte a una paella, sino para decirte que tienes que dejar todo y plantarte en Madrid por orden de un juez? Pues eso, amigas y amigos, es exactamente lo que le acaba de pasar a Gloria Camila y a su hermano José Fernando. No olvides dejar un like, suscribirte si no lo has hecho aún, comparte este vídeo y activa la campanita para no perderte ninguna noticia bomba del mundo de los famosos. Es totalmente gratis y aquí el salseo es diario. Hoy lo que les voy a contar no es cualquier cosa. No hablamos de un rumor de pasillo, ni de esas especulaciones que salen en una revista y se olvidan a la semana. No, esto es serio. Hay un documento con la rúbrica de Michu que ha permanecido oculto durante meses en un sobre cerrado que solo conocía una persona, Inma, la madre de Michu. Y ahora ese papel ha salido a la luz con una condición tan dura que ha congelado las sonrisas de todos. Pero vamos por partes, porque la historia empieza con un teléfono que suena en un hotelito de la costa gaditana. Era pleno mediodía, el sol pegaba fuerte y Gloria Camila, tumbada en una hamaca, se había pedido un tinto de verano para acompañar unas almejas. A su lado José Fernando, algo más serio, hojeaba un periódico deportivo. En ese momento, el móvil de Gloria vibra con insistencia. Número desconocido. Ella duda, pero contesta. Al otro lado, una voz seca, de esas que no deja lugar a interpretaciones. Señorita Ortega, le hablo en nombre del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid. Tiene que presentarse junto a su hermano en la capital el próximo lunes a las 10 de la mañana. Es para la lectura oficial de un testamento que les involucra directamente. La citación la ha solicitado doña Tamara, con la firma de un juez. Silencio absoluto. Ni el rumor de las olas ni el tintineo de las copas logran romper ese instante. Gloria se incorpora, se quita las gafas de sol y mira a su hermano con los ojos muy abiertos. ¿Un testamento?, susurra. ¿Pero de quién? La respuesta es aún más demoledora. Del de Michu. El documento incluye disposiciones que afectan a la custodia de su hija y deben firmar todos los implicados. Usted, su hermano, la señora Tamara y la señora Inma. Aquí es donde la tensión empieza a subir, porque hasta ahora nadie sabía que existía otro testamento. El único documento que se conocía era el que se leyó meses atrás, y en él no había mención alguna a una cesión temporal de la niña. Pero este, según la fuente judicial, es diferente. Este refleja la última voluntad de Michu antes de fallecer, y no es precisamente un texto amable. En ese escrito, Michu habría dejado claro que en caso de que José Fernando no pudiera ejercer como padre por razones médicas o legales, la niña quedaría al cuidado de Tamara Inma hasta que él recibiera el alta y estuviera en condiciones de hacerse cargo. Y aquí viene el golpe. Esa situación médica aún no ha mejorado lo suficiente, según informes recientes. «Esto es una bomba», murmura Gloria a su hermano. «Y lo peor es que lo vamos a tener que firmar delante de Tamara y con un juez de testigo». José Fernando aprieta la mandíbula, pero no dice nada. Solo mira al horizonte como si ahí estuviera la respuesta que no quiere escuchar. Lo que muchos no saben, y aquí se lo cuento yo, es que las relaciones entre Gloria, José Fernando y Tamara han sido como poco gélidas desde el funeral. Hubo cruces de palabras, acusaciones veladas y hasta amenazas de demandar. Por eso la sola idea de verse en la misma sala para firmar un documento que les quita a la niña, aunque sea temporalmente, es como poner dinamita en una hoguera. Y ojo, porque la filtración que me llega desde una fuente muy cercana a Inma asegura que esta cita en Madrid no es un simple trámite. Tamara tiene preparado un sobre con pruebas que demostrarían que Michu ya había hablado de esta decisión con su familia meses antes de su muerte. Entre esas pruebas habría audios, mensajes de WhatsApp y una carta escrita a mano que empieza con un desgarrador: «Si algún día no estoy, quiero que mi hija...». Pero no nos adelantemos. Ese lunes, a primera hora, el pasillo del juzgado huele a tensión. Gloria Camila llega con un vestido negro y unas gafas enormes. José Fernando, más delgado de lo habitual, camina detrás de ella, serio, con un maletín en la mano. Tamara ya está ahí, vestida de blanco, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que mezcla seguridad y frialdad. Inma, a su lado, evita mirar a los hermanos Ortega Cano, aunque no puede simular un leve temblor en las manos. «Buenos días», dice Tamara, casi como si estuviera presentando un programa de televisión. «Espero que podamos hacer esto rápido». Gloria se muerde el labio, pero no contesta. El secretario judicial abre la sala y todos entran. El ambiente es tan espeso que se podría cortar con un cuchillo de untar mantequilla. El juez, un hombre de unos 60 años, con gafas de montura metálica y una paciencia de santo, o al menos eso aparenta, se aclara la garganta y mira el documento que tiene delante. «Estamos aquí para proceder a la lectura de un testamento que, según consta en autos, fue presentado por la señora Inma».
Mira brevemente a la madre de Michu. El contenido de este escrito es de carácter vinculante y requiere la firma de todas las partes aquí presentes. Gloria cruza las piernas con brusquedad, como quien no trata. Intenta no saltar antes de tiempo. José Fernando mantiene la vista fija en el suelo, mientras Tamara sonríe apenas, como si llevara ventaja en una partida de ajedrez que los demás todavía no han entendido. El juez comienza a leer, y la primera línea ya rompe cualquier esperanza de suavidad. Yo, María del Carmen, conocida familiarmente como Michu, en pleno uso de mis facultades mentales y con la certeza de que mi estado de salud es delicado. En ese momento, Inma suspira, y Gloria la mira de reojo con una mezcla de rabia y desconfianza. Dejo constancia de mi última voluntad en relación a mi hija menor de edad, para que no haya dudas ni discusiones entre las partes que forman mi entorno familiar. El juez hace una breve pausa, levanta la vista y continúa. En caso de que José Fernando Ortega no pueda ejercer como padre por motivos médicos o legales, la custodia temporal de mi hija quedará en manos de mi hermana Tamara y mi madre, hasta que mi expareja reciba el alta y se encuentre en condiciones de asumir sus responsabilidades. La sala se queda muda, ni una tos, ni un movimiento de silla, nada. Gloria siente que se le calienta la cara. No es solo el contenido, es la forma en la que Michu lo dejó escrito, con claridad quirúrgica, sin margen de interpretación. «Esto es una trampa», susurra entre dientes, lo suficientemente alto como para que Tamara lo escuche. Tamara, sin apartar la vista del juez, replica con un hilo de voz que destila veneno dulce. «Es cumplir la voluntad de mi hermana, nada más». El juez prosigue, pero todos saben que la frase que viene a continuación será la que marque el rumbo de este día. Asimismo, y para evitar disputas, dejo adjunto un anexo con pruebas de que esta decisión fue comunicada a mi familia con anterioridad. Aquí Tamara abre su carpeta y, como si fuera la protagonista de un capítulo final de telenovela, coloca sobre la mesa un sobre cerrado con el sello de un notario de Oviedo. Lo empuja hacia el juez con calma y éste lo abre delante de todos. Dentro hay 3 folios manuscritos y un pendrive. El juez lee el primer párrafo del manuscrito. «Querida Gloria, querido José, si estáis leyendo esto es porque ya no estoy. Sé que lo que voy a decir no será fácil de aceptar, pero mi prioridad siempre ha sido mi hija. Quiero que esté con mi madre y mi hermana hasta que todo esté bien contigo, José. No es un castigo, es protegerla». En ese momento, José Fernando levanta la cabeza. Su voz grave y algo rota retumba en la sala. «Mi hija ya está protegida, y lo sabes». Tamara le mira fijamente, sin pestañear. «José, tú y yo sabemos que ahora mismo no puedes darle lo que necesita. No es cuestión de amor, es cuestión de estabilidad». Gloria interviene golpeando la mesa con la palma de la mano. «Esto es indignante. Michu jamás me habló de este papel. ¿Y tú, Tamara, esperas que nos creamos que todo esto apareció ahora como por arte de magia?» Inma, hasta ese momento callada, toma aire y por fin habla. «Gloria, este testamento estaba guardado en mi casa desde hace 8 meses. Michu me pidió que no lo mostrara hasta que estuviera todo claro. Yo cumplí su palabra». La tensión es tan espesa que cualquiera podría cortarla con un cuchillo sin filo. Afuera, en el pasillo, algún funcionario se asoma, atraído por el tono elevado de las voces. El juez, consciente de que esto puede desbordarse, pide calma. «Por favor, les recuerdo que estamos en una sala judicial. Si hay algo que debatir, será después de la lectura completa». Y continúa con el pendrive. Un funcionario lo conecta a un ordenador portátil y en la pantalla aparece un vídeo de Michu grabado en lo que parece ser el salón de su casa. Ella, visiblemente cansada pero lúcida, mira la cámara. «Si estás viendo esto es porque no he podido seguir adelante. A mi hija la quiero con toda el alma y por eso he decidido que hasta que José esté recuperado, Tamara y mi madre sean quienes la cuiden. No quiero peleas, no quiero gritos, solo paz para ella». El silencio después de esas palabras es demoledor. Nadie se mueve. Nadie respira. Gloria, con la mandíbula apretada, clava la mirada en el suelo, mientras que José Fernando se recuesta en la silla, como si el peso de la decisión de Michu cayera sobre sus hombros con la fuerza de una losa de mármol. El ambiente en la sala tras el vídeo de Michu era tan denso que costaba incluso respirar. Nadie decía nada, pero las miradas lo decían todo. Gloria Camila había pasado de la sorpresa inicial a una indignación contenida, esa que no explota de golpe, pero que se acumula como vapor en una olla a presión. José Fernando, en cambio, parecía más golpeado por la tristeza que por la rabia. Su gesto era el de un hombre que no solo había perdido a la madre de su hija, sino que ahora veía tambalearse el poco control que creía tener sobre su vida.
Tamara, por su parte, mantenía una postura firme, casi desafiante. Tenía el respaldo de las pruebas, del juez y de la madre de Michu, y eso le daba una autoridad que en otras circunstancias no habría tenido. Inma, sentada junto a ella, apretaba un pañuelo con las dos manos, evitando mirar directamente a Gloria. Era como si quisiera estar en cualquier sitio, menos ahí. Pero al mismo tiempo sabía que todo lo que estaba pasando llevaba su firma implícita. El juez continuó leyendo el documento, detallando que la custodia temporal sería efectiva de inmediato tras la firma de todas las partes. El papel especificaba incluso el colegio en el que la niña debía continuar, la dirección de la vivienda donde residiría y un acuerdo económico para cubrir sus gastos, dinero que saldría de una cuenta conjunta a la que José Fernando ya no tendría acceso hasta que tuviera el alta médica. Ese punto en particular pareció tocar un nervio sensible. Gloria, aunque no habló, movió la cabeza en señal de desaprobación, mientras en sus labios se formaba una mueca que mezclaba desprecio y resignación. Ella entendía lo que aquello significaba. No solo se estaban llevando a la niña, también estaban cerrando cualquier puerta de influencia económica que pudiera mantener sobre su cuidado. Fuera de la sala, la noticia ya empezaba a filtrarse. Un redactor de una revista digital de Crónica Rosa, que había recibido un soplo de alguien cercano a Tamara, publicó un breve avance. Gloria Camila y José Fernando, citados por un juez para aceptar la última voluntad de Michu, su hija quedará con Tamara y Inma de forma temporal. En cuestión de minutos, la alerta llegaba a las redacciones de programas de televisión y las productoras ya empezaban a mover piezas para tener a los protagonistas en plató esa misma semana. En el interior del juzgado, el ambiente se volvía más áspero. Gloria se acomodó en la silla, cruzando los brazos mientras su mirada se mantenía fija en el juez. Ella sabía que legalmente la única forma de frenar aquello era cuestionando la validez del testamento. Y aunque no dijo una sola palabra, su expresión dejaba claro que esa idea estaba empezando a tomar forma en su cabeza. José Fernando, en cambio, parecía atrapado en un conflicto interno. Por un lado, sabía que su situación médica era real y que la voluntad de Michu no era simplemente una maniobra para apartarlo, sino una decisión que ella creía necesaria. Por otro, aceptar aquello significaba renunciar temporalmente a su papel como padre, y eso, para un hombre que llevaba años intentando reconstruir su vida, era un golpe difícil de encajar. El juez, con una calma casi provocadora, explicó que la firma del documento no era opcional si todos los datos y pruebas coincidían, pero también reconoció que si alguna de las partes consideraba que había irregularidades, tenía derecho a iniciar un procedimiento judicial para impugnarlo. Y fue en ese instante cuando la tensión alcanzó un nuevo nivel. Gloria, sin decirlo en voz alta, dejó claro con su mirada que estaba dispuesta a llevar este asunto tan lejos como fuera necesario. Mientras tanto, Tamara ya jugaba su siguiente carta. Sacó del bolso un pequeño cuaderno que, según afirmó ante el juez, pertenecía a Michu y contenía notas privadas sobre la educación y cuidados de la niña. No fue necesario leerlo en voz alta para entender el mensaje. Michu había pensado en todo, desde la alimentación y las actividades extraescolares hasta quién debía acompañarla a las revisiones médicas. En el fondo, la estrategia de Tamara era evidente. Cada nuevo documento que presentaba reforzaba la idea de que la decisión no era improvisada, sino parte de un plan cuidadosamente trazado por Michu antes de morir. Y cuanto más sólida parecía esa planificación, menos margen quedaba para que Gloria o José Fernando pudieran frenarla en ese momento. La tensión no era solo legal, sino emocional. Allí no se estaba discutiendo un simple papel, sino el futuro inmediato de una niña y, de forma indirecta, el equilibrio, ya frágil, de toda una familia. Y lo más irónico es que todo estaba sucediendo mientras Gloria y José Fernando habían planeado pasar esos días descansando lejos del ruido mediático. Ahora, en lugar de sol y playa, tenían frente a ellos un escenario judicial que podía cambiarlo todo. El juez cerró la carpeta del testamento con un golpe seco sobre la mesa. No fue intencionado, pero el sonido hizo que todos en la sala se removieran en sus asientos. El ambiente ya estaba cargado, y ese gesto fue como encender una chispa en una habitación llena de gas. Gloria se inclinó hacia atrás, con los brazos cruzados y la expresión de quien no piensa ceder un milímetro. No hacía falta que hablara, su postura ya era un comunicado de guerra. En el otro extremo de la mesa, Tamara mantenía la calma, como si hubiera esperado esa reacción desde el principio.
La seguridad con la que se movía dejaba claro que se sentía protegida por el documento y el respaldo legal que traía consigo. Inma, más discreta, se limitaba a sentir suavemente cada vez que el juez confirmaba la autenticidad de las pruebas. Parecía que ambas jugaban en el mismo equipo, y en este partido Gloria y José Fernando quedaban en franca desventaja. El momento decisivo llegó cuando el juez anunció que procedería a recabar las firmas. Empezaría por Tamara e Inma, para después pasar a José Fernando y finalmente a Gloria. Tamara tomó el bolígrafo y estampó su firma con un trazo rápido, casi ceremonioso, mientras Inma la imitaba con un movimiento más lento y tembloroso. 2 de las 4 firmas ya estaban puestas. Cuando el turno llegó a José Fernando, dudó. Sostuvo el bolígrafo en la mano durante largos segundos, mirando el papel como si pudiera encontrar una salida entre las líneas impresas. Finalmente lo colocó sobre la mesa sin firmar. El murmullo de los funcionarios en el pasillo se coló por la puerta entreabierta y el juez con voz firme le recordó que su negativa no detendría el proceso, pero sí lo alargaría en un litigio que podría durar meses. Gloria, viendo la escena, se reafirmó en su postura. Su idea no era simplemente retrasar la firma, sino abrir una grieta legal que le permitiera desmontar la validez del testamento. En su mente ya se estaba formando una estrategia: solicitar una copia íntegra del documento, verificar la autenticidad de la letra y la fecha, y, sobre todo, buscar cualquier contradicción que pudiera servir para invalidarlo. Mientras esto ocurría dentro, afuera la prensa empezaba a agitar el avispero. Los periodistas que aguardaban en la puerta del juzgado recibían mensajes y filtraciones parciales de lo que estaba sucediendo. Algunos titulares improvisados ya circulaban en redes sociales. Gloria Camila se niega a firmar el testamento de Michu. José Fernando paraliza la custodia temporal de su hija. O tensión máxima entre Tamara y Gloria ante la firma judicial. Cada uno de esos mensajes aumentaba la presión en la sala, porque todos sabían que, una vez salieran por esa puerta, cada gesto sería analizado y reproducido hasta la saciedad en televisión. El juez, consciente de que la situación se acercaba a un callejón sin salida, propuso una pausa de 10 minutos. La idea era permitir que cada parte valorara las consecuencias de seguir adelante o aplazar la firma. Esa pausa, sin embargo, fue todo menos tranquila. Gloria y José Fernando salieron al pasillo, donde varios fotógrafos captaron imágenes de ambos conversando en tono bajo, con gestos tensos y miradas esquivas. Tamara, por su parte, aprovechó para hacer una breve llamada telefónica, alejándose lo suficiente para que nadie pudiera escuchar, pero lo bastante cerca para dejarse ver tranquila, como quien tiene todo bajo control. Inma, en cambio, permaneció sentada en un banco del pasillo, mirando el suelo y apretando su bolso contra el pecho. La pausa también sirvió para que en los platós de televisión se encendieran las luces. Algunos programas en directo ya conectaban con sus reporteros en la puerta del juzgado, preparados para narrar cada paso. Las imágenes de Gloria entrando con el ceño fruncido y de Tamara sonriendo levemente se convirtieron en el material perfecto para que los tertulianos empezaran a elaborar teorías y a tomar partido. Cuando volvieron a la sala, la tensión no había disminuido, sino que se había multiplicado. El juez retomó el proceso, pero Gloria interrumpió para solicitar formalmente una revisión legal del testamento antes de estampar su firma. La solicitud quedó registrada en acta, lo que significaba que la custodia temporal no podría ejecutarse de inmediato, al menos hasta que un tribunal decidiera si esa revisión procedía. Tamara, aunque mantuvo la compostura, no pudo evitar un leve gesto de fastidio. La maniobra de Gloria no anulaba el documento, pero sí lo retrasaba, y eso significaba semanas, quizá meses, de exposición mediática, especulación y desgaste público. Un terreno donde Gloria se movía con mucha más soltura que ella. El juez concluyó la sesión advirtiendo a todas las partes de que el caso ahora estaba en un punto delicado y que cualquier filtración directa desde dentro del proceso podría acarrear sanciones. Nadie respondió, pero todos sabían que cuando salieran, la historia ya estaba fuera de su control. La puerta del juzgado se abrió lentamente, pero la calma duró apenas unos segundos. Afuera, una nube de micrófonos, cámaras y flashes cayó sobre los 4 protagonistas. El murmullo se convirtió en un coro de preguntas atropelladas. ¿Han firmado el testamento? ¿Se va la niña con Tamara? ¿Es cierto que Gloria ha bloqueado el proceso? Gloria Camila fue la primera en salir. Avanzó con paso firme, sin mirar a los lados, pero con la barbilla alta, consciente de que cada centímetro de su cuerpo estaba siendo grabado. En su rostro no había lágrimas, pero sí una determinación que hablaba por sí sola.
esa expresión que en televisión se traduce en titulares como «no pienso ceder» o «voy a luchar hasta el final». José Fernando salió detrás con un gesto más apagado, como si llevara encima todo el peso de la mañana. Caminó en silencio, esquivando preguntas, sin mirar a las cámaras. En ese instante, la imagen de un hombre abatido contrastaba con la de su hermana, más combativa que nunca. Y esa diferencia no pasó desapercibida para los fotógrafos. Tamara, en cambio, apareció del brazo de Inma, proyectando calma. Llevaba una carpeta contra el pecho y sonreía levemente a las cámaras, como si estuviera dispuesta a dar declaraciones controladas. No tardó en hacerlo. Frente a un semicírculo de micrófonos, se detuvo y con voz suave, pero firme, dijo: «Hoy hemos dado un paso importante para cumplir la última voluntad de mi hermana. No es una cuestión de enfrentamientos, es una cuestión de cuidar de una niña que necesita estabilidad». Ese pequeño discurso fue suficiente para que en cuestión de minutos los programas de la tarde ya tuvieran material de sobra. Las imágenes de Tamara, hablando pausadamente, frente a las de Gloria saliendo sin contestar y con gesto duro, eran el combustible perfecto para que los tertulianos dividieran a la audiencia en dos bandos. La tensión se trasladó a las redes sociales, donde los hashtags «Testamento de Mitsu», «Gloria contra Tamara» y «Custodia de la niña» empezaron a escalar posiciones. Los defensores de Gloria destacaban que la aparición repentina de un testamento secreto era sospechosa, mientras que los partidarios de Tamara alababan su serenidad y su aparente respeto por la última voluntad de su hermana. En el coche, camino a su alojamiento, Gloria revisaba los primeros titulares en su móvil. Algunos medios ya hablaban de una batalla legal, y otros insinuaban que la familia Ortega Cano estaba fracturada en dos bloques irreconciliables. Ella sabía que ese era exactamente el escenario en el que mejor podía moverse, uno donde cada aparición suya pudiera ser un mensaje calculado, cada silencio una declaración. Por su parte, Tamara e Inma tenían claro que, aunque la firma no se hubiera completado, la presión del tiempo y el desgaste mediático jugarían a su favor. Cuando más prolongado fuera el proceso, más argumentos tendrían para insistir en que la niña debía quedarse con ellas por su bien. El juez había advertido de sanciones por filtraciones, pero en el mundo real esas advertencias se diluyen. En cuestión de horas ya circulaban supuestos extractos del testamento, detalles de la reunión y hasta capturas de pantalla de mensajes atribuidos a Mitsu, en los que hablaba de su preocupación por la salud de José Fernando. Y así, lo que en un principio iba a ser una mañana de trámite judicial se convirtió en el primer capítulo de una guerra familiar con ingredientes de sobra para mantenerse semanas en las portadas. Un testamento inesperado, una custodia en juego, relaciones familiares rotas y un juez que ahora tendría que lidiar con un caso mediático que ya había escapado de sus manos. Mientras el coche de Gloria se alejaba, con las cámaras persiguiéndolo hasta perderlo de vista, una cosa quedaba clara. Este no era el final de la historia, sino el inicio de una batalla, en la que la opinión pública iba a ser tan importante como cualquier sentencia judicial.